Hace 29 años, Tehuacán fue testigo de una de las tragedias ferroviarias más impactantes en el mundo. Aquí su servidor César el Flaco Hernández para el canal de Al César, lo que es del César. Decidimos investigar testimonios fidedignos, testimonios reales, quienes vivieron aquel 19 de noviembre de 1991, con algunas fotografías que los dejará impresionados. Aquí comienza este capítulo, el capítulo 6 de las historias de la Flaca por el Flaco. Pasan y pasan los años. Todo parece que quienes estuvieron en aquel fatal accidente conocido como el trenazo, la herida sigue fresca. Varios días sin poder encontrar a un familiar o un conocido. Este es uno de los hechos más sangrientos para Tehuacán. ¿Qué pasaba en el año 1991? 1991, año en que seríamos testigos del eclipse total de sol, un evento que se repetiría pocas veces. En 1991 llegaban las primeras computadoras a México, pero sin internet, un paso que se vería reflejado casi 2 años. Los teléfonos celulares era para algunos privilegiados que tenían que cargar la batería en un maletín aparte. En 1991 se iniciaban las negociaciones del Tratado de Libre Comercio por el presidente, en ese entonces, Carlos Salinas de Gortari. Así era México. En Tehuacán las cosas no iban de todo el bien. Un tren se descarrilaría a la altura de José García Crespo con Avenida de las Américas, hoy Boulevard Héroe de Nacosari. Este, que procedía de Esperanza con destino a Tehuacán, presentó una falla mecánica por el kilómetro 23 a la salida de Santiago Miahuatlán. 20 furgones cargados de sorgo y cemento volcó, se levantó y rodó. Eran las 12 del día con 45 minutos, según informes de los diarios de aquel año. 2 escuelas estaban a su paso y padres de familia iban por sus hijos cuando los sorprendió la máquina de acero, sin darles tiempo de ponerse a salvo. Antonio Sergio Castellanos, mejor conocido como La Chicatana, y los demás garroteros intentaron separar los furgones. Una vez que se dieron cuenta del cortocircuito, solo lograron desenganchar algunos, y el tren se descarriló a una velocidad de 180 kilómetros por hora, con 14 de ellos aplastando carros, derribando casas y matando decenas de personas. Bienvenidos a esta edición especial, Tragedias en las historias de la Flaca por el Flaco. Escucha con atención los siguientes testimonios. Ellos vivieron de cerca aquel 19 de noviembre de 1991. Testimonio número 1, Nayeli Carrera. En esos años tenía 9 años. Mi maestra era la profesora Altagracia Hernández y la directora era la maestra Anita Lezama. Pues ese día, la verdad, pues no, ni siquiera nos imaginábamos, ¿no?, lo que iba a pasar. Lo que sí te puedo comentar es que en esa escuela, pues siempre acostumbrábamos a salir a ensayar precisamente días antes o semanas antes de lo que era el desfile del 20 de noviembre. Era que después de la hora de recreo, terminaba a las 10:30 de la mañana, recorríamos las calles de la Héroes de Nacosari, después nos íbamos a lo que es la 4 Norte, y ya de ahí nos íbamos a donde están los residenciales de las calles Clavel, y de ahí salíamos
a todo lo que era la José García Crespo, que en ese entonces era Avenida de las Américas. Era nuestro recorrido de ensayo. Y bueno, en esas fechas me acuerdo que hacía muchísimo calor y debido a que ensayábamos del diario, pues varios de mis compañeros, incluyéndome, nos enfermamos de la garganta. El día del accidente, no sé por qué, pero las profesoras cambiaron el horario de ensayo. Es decir, que justo cuando fue el accidente, mis compañeros ya estaban en la parte de afuera de la escuela. Bueno, no en la parte de la calle, sino que estaban ya en la explanada. Y nosotros, yo y otros dos compañeros, nos quedamos en el aula. Cuando empezó a tocar la banda de guerra, pues ya estaban abriendo los portones para salir y fue allí cuando sucedió todo. Empezamos a sentir como una vibración, como si empezara a temblar y el ruido de la maquinaria que venía, pero pues nosotros no sabíamos qué era. Y ya cuando se oye el estruendo, ¿no? De cuando se descarrila el tren. Ahí fue cuando escuchamos a los niños, a las maestras que gritaron y nosotros salimos a la explanada, compañeros estaban llorando y los mandaron directamente a las aulas, pero nosotros tres, yo y mis otros compañeros, no entramos, sino que nos fuimos corriendo hacia donde está el alambrado de la escuela y tratamos de ver qué era lo que había pasado, pero pues nos fue imposible porque alrededor nuestro lo único que veíamos era polvo. Bueno, era una nube de polvo alrededor, como un remolino. Y la verdad, pues en esos momentos, ahora sí todo era confusión. No sabíamos bien qué había ocurrido. También me acuerdo que la gente que estaba afuera de la escuela o en las proximidades, pues se les ayudó. Abrieron los portones, hicieron que entraran y entre ellas ahí estaba mi mamá y otras personas, otras mamás que venían por sus hijos, ahora sí, del kinder, porque más o menos la hora en que fue el accidente, los niños de kinder estaban saliendo. Pues todas ellas venían cubiertas de polvo, totalmente, o sea, ya ni se reconocían de tanto polvo que traían en la cabeza, el cuerpo, venían bañadas totalmente de polvo. Y ahí fue cuando pues yo me di cuenta de lo que estaba pasando, porque mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Métete al salón, porque el tren se descarriló. Mi mamá fue la que también, a ella sí le vio todo de frente. Me comenta que al momento de escuchar la banda de guerra, ella se asoma para ver qué estaba pasando, para ver más que nada que no saliera yo al ensayo, porque estaba enferma de la garganta. Y en este trayecto de mi casa a la escuela, ella vio todo. Vio cómo venía el tren, vio las personas que pasó a traer. Entre ellas me comenta que había una señorita que estaba en la entrada de la Portesil. Ella estaba esperando el carro. Dice que era una chica muy, muy guapa, muy bonita. Incluso algunos transportistas y algunas personas que iban manejando, dice que le chiflaban y le decían piropos. Pero bueno, ella estaba esperando el carro y ella fue la primera que salió despedazada porque pues como el tren tenía una velocidad impresionante, ni siquiera le dio tiempo de reaccionar. Mi mamá dice que ella estaba justo frente de ella. Cuando ella se dio cuenta del tren, venía más o menos a la altura de la fábrica de Peñafiel y en un parpadeo el tren ya estaba justo frente de ella. Entonces esta chica que estaba frente, o sea, la que estaba esperando el carro, salió despedazada. Todos los miembros, los pedacitos de ella, pues quedaron ahora sí cerquita de donde estaba mi mamá, porque ella estaba parada donde anteriormente había una cabina de teléfono. Y ella incluso iba con mi hermanito. Ella lo llevaba abrazando. Mi hermano tenía 3 años. Él no se acuerda absolutamente de nada, era muy pequeñito, pero mi mamá sí vio cómo despedazó a mucha gente el tren. Y ya de ahí lo que me comenta es que no entró a la escuela, fue a dejar a mi hermano a mi casa. Nosotros, mi mamá sigue viviendo ahí en la Portesil, prácticamente de media cuadra de la escuela, entonces fue a dejar a mi hermano y ya ella inmediatamente regresó por mí, pero no la dejaron que me sacara porque pues en todos lados había gente esparcida. Todo lo que era el tren me despedazó, se veía partes de fierro hasta donde está la Liberación. Incluso ahí cerquita había un taller mecánico que desapareció. Ahora sí prácticamente quedó sepultado. Pues yo recuerdo que de ahí de donde está mi casa en la Portesil, la parte de arriba, como mi casa de planta alta, subíamos, se veía lejísimo. Ahí todavía
las partes del tren y maquinaria. Se veía ahora sí muy extenso. Incluso antes del accidente, mucha gente comentaba que era muy riesgoso el tener ahí la vía porque pues ya había construcciones cerca. Prácticamente las casas que estaban por donde está Majilosa estaban pegaditas a la vía, prácticamente eran metros de distancia, y pues muchas de esas casas quedaron totalmente destruidas. ¿Qué fue lo que pasó después? Bueno, que tardaron mucho en cubrir los restos porque pues la gente estaba en shock. Incluso cuando yo salí de la escuela, más o menos después, como a qué hora serían, como la 1:30 más o menos, ya nos dejaron salir. Todavía había pedazos de personas regadas. Entonces mi mamá lo que hizo fue cargarme y me decía, no, pues no abras tus ojos, ve saltando o brinca aquí. Ahora sí que no dejaba que yo abriera mis ojos para que no viera yo pues los restos de personas. Y pues así muchos niños incluso comentan que a ellos sí les tocó ver pedazos de brazos. Una de mis compañeras incluso me decía que vio como un perro llevaba un pedazo de cabeza. Estaban ahí los animales ya, ahora sí levantando los restos de las personas. Pero eso pasó pues porque también sus papás no tuvieron esa precaución, ¿no? Cuando los sacaron de la escuela, no tuvieron esa precaución con ellos. Y muchos de los niños vieron cosas que pues no les tocaba ver por su edad. Bueno, yo recuerdo que era terracería. La pavimentación la hicieron después de quitar los rieles y todo lo que es la vía. Incluso, mira, ya después de que pasó esto de cuando se descarriló el tren, muchos de mis vecinos fueron a ayudar a rescatar gente. Entre ellos estaba mi abuelito. Él tenía como 80 años de edad, pero era una persona súper fuerte. Entonces, él sí era muy valiente, fue y ayudó a rescatar a las personas. Lo triste es que, bueno, él me decía, en estos años, cuando todavía vivía, que la gente que estaba ahí tratando de rescatar a las personas se encontraba más muertos que vivos. Y estaban apurados a rescatarlos, ¿no? Así como los encontraran. Algunos en pedazos, otros completos. Y a él le tocó rescatar a una señora que decía él que tenía el brazo colgando. Tenía nada más, sí, estaba completa, pero su brazo dice que nada más lo tenía colgando y todo su brazo, pues, ya no lo tenía ni completo. Eran nada más pedacitos de carne lo que le había quedado. En los días subsecuentes llegó la Armada de México. Todo lo que es la explanada del Benavente, recuerdo que la ocupaban como base para los helicópteros, porque sí llegó la Armada con helicópteros y ahí precisamente en las explanadas de las escuelas ahí colocaban los helicópteros. Entonces también recuerdo que siempre andaban volando ahí cerca, pues sí apoyaron mucho, ¿no? En esos momentos. Y lo peor de todo fue cuando pues ya empezaron a rescatar más gente, como ya no se daban abasto, los carros de la basura fueron también, ahora sí ayudaron, ¿no? A levantar los restos. Incluso los carros de basura no iban llenos de basura, sino de pedazos de personas. Y nosotros sabíamos porque cada vez que pasaban los carros, veíamos las bolsas azules, bolsas blancas colgando. Y ellos nos decían que pues ahí llevaban los cuerpos. Y olía muy feo, porque ya era tanta gente y ya pasando los días empezaban a descomponer. Olía de veras muy, muy feo, muy fuerte. Incluso es extraño porque, bueno, mencionaban algunos ingenieros que platicaron con nosotros que había muchísima gente en ese entonces ahí trabajando y viendo, ¿no?, cómo se había quedado la estructura, las vías. Y nos decían que había sido un milagro que el tren no arrasara con la escuela, porque a la velocidad que iba y al momento de dar vuelta, porque ahí precisamente es donde está la aeródromo Costari, la vía daba vuelta, por eso es que ahí fue donde se descarriló. Entonces ellos decían, es que por la velocidad que traía, tenía que haber arrasado con las casas, la escuela y más edificios, pero fue increíble cómo el tren no tocó nada de ese lado, pero las otras casas sí resultaron afectadas, aunque dicen los dueños de estos lugares que no, que a ellos no les pasó nada más fue como que el roce o un impacto pero menor, y bueno, ellos se salvaron. Los que sí resultaron ahora sí fallecidos, la gente que iba transitando ahí.
esas horas. Y también pues fue un milagro que nosotros no saliéramos a ensayar más temprano, porque a esa hora que fue el accidente nos hubiera agarrado ahí en la calle. Yo supe que sí había un carro prensado. Te digo porque, bueno, había gente ahí trabajando y todos los rumores de las noticias nos llegaban a nosotros, los vecinos. Entonces yo sí supe que había un carro prensado. No supimos exactamente si era de Miahuatlán o si era el carro de Tres Estrellas, que también pasaba por ahí, porque básicamente ahí pasaba el carro de San Lorenzo, Miahuatlán y el de San Isidro. Esos eran los carros que pasaban seguido. Por eso es que esa vía estaba sumamente peligrosa y muchos de mis vecinos comentaban que ya no tenía por qué pasar por ahí. Pues era un peligro total. Entonces sí, pasaban rozando las vías. Incluso cuando nosotros íbamos a San Lorenzo y agarrábamos el carro, muchas de las personas hasta se subían a la vía para ver si ya venía el carro. Ya estaba pegadita a las casas y sí, o sea, estaba súper mal este lugar. Sí, pasaban junto al tren. El tren estaba, yo me acuerdo que pasaba junto a las casas. O sea, las casas estaban, dijeras, como, bueno, estaban las casas junto, estaban las vías y ya junto de las vías estaba la carretera. Prácticamente así como estaba la carretera no hubo ningún cambio. El cambio fue del tramo de la carretera hacia lo que son las casas, porque ahí es donde pasaban las vías y por eso fue que causó toda esta cantidad de personas no muertas. Y es que lo más triste de todo fue las noticias, ¿no? Que daban unas cifras cuando nosotros realmente teníamos otras cifras muy diferentes. Decían que eran 60, 100 fallecidos, no, fueron más de 100, fácilmente 200, 300. Los militares nos decían que eran cantidades de cuerpos que sacaban. O sea, es imposible que digan que fueron 40 o 60. Incluso muchas personas de aquí de San Nicolás perdieron familiares y no los cuentas por 10 o 15, fueron muchísimos. Bueno, ya cuando pasó todo y aparentemente habían limpiado, hubo todavía pedacitos de personas que quedaron abajo de los rieles. Todavía tardaron más o menos como un mes en quitar las vías, no fue de forma instantánea. Cada vez que caminabas por ese tramo, olía pero feísimo. Decían que era la sangre y restos de gente que todavía estaban abajo de las vías. Entonces, cuando vinieron las grúas, bueno, dijeron que ya iban a remover todo lo que era la vía de ferrocarril. Nos invitaron tanto a nosotros como alumnos, las maestras del Benavente, todos estuvimos ahí ese día presentes. Pues mis vecinos, gente de Tehuacán, gente que había traído familiares, todos estábamos ahí alrededor de las grúas y vimos cómo levantaron, ¿no? Y a la hora de que levantaron todas las vías, se vino un olor horrible. Todavía encontraron muchos pedazos de personas. Y ese olor no se quitó. Me acuerdo que fueron 6 meses más o menos para que se limpiara el ambiente y vaya, o sea, cuando empezaron a trabajar y colocaron lo que es ya las jardineras y adoquinaron, hicieron bonito, a la hora de quitar y remover la tierra, muchos trabajadores decían que todavía habían encontrado restos, por eso es que ese olor se quedó ahí tanto tiempo, hasta que adoquinaron y como hicieron, ya se quitó totalmente ese olor. Mi mamá, por ejemplo, quedó muy afectada. Ella, después de las 6 de la tarde, ya no salía. Se quedó muy espantada. Tuve una vecina que falleció. Ella tenía ahí un negocio justo junto al Benavente. Creo que vendía refacciones. Ella falleció de un infarto, porque ella también le tocó ver cómo salía la gente despedazada. Y ella falleció al poquito tiempo de un infarto. Se le afectó demasiado, estaba muy, muy mal y pues falleció al poco tiempo. Y sí, ahora sí que yo también quedé muy, muy espantada, mis compañeros. Me acuerdo que lloraba yo mucho, me daba miedo, pero sí, aunque yo no lo vi directamente, pero pues sí vi muchas cosas que no tenía que haber visto, ¿no? Como pedazos de cuerpos que los andaban trayendo en los carros de la basura y era increíble, ¿no? Verlos. Pasaban ahí junto a mi casa, pero eran 2, 3 carros llenos de gente. También otro detalle que se me olvidaba,
Después de que quitaron las vías, al poquito tiempo, se puso una feria ahí en la Héroes de Nacosari. Nosotros como vecinos no queríamos, porque traían de esos juegos que tú ves que traen a veces, el kamikaze y juegos así súper peligrosos. Dice la gente que a poco después del accidente oían y veían personas que se aparecían ahí en esa zona. Incluso estaba el relato de que mucha gente dice, ¿no?, que ven a un hombre sin cabeza. Y por ahí, por esa zona, se aparece mucho. No saben quién es, nada más dicen que brota de la tierra. Y ese hombre lo veían mucho ahí en esa zona de los juegos. Pues imagínate, no guardaron ni siquiera un luto. Eso fue luego del accidente. Hicieron la feria y la gente iba y se divertía, cosa que para nosotros era como una falta de respeto. Yo me acuerdo mucho, ¿no?, que nos enojamos y bueno, no sé las autoridades de ese tiempo cómo les dieron autorización, ¿no?, de colocar esos juegos en esos días. Pero bueno, eso ya es ahora sí otra historia. Pasado 29 años, señoras y señores. Esta es la avenida principal donde se vivió la mayor parte de la tragedia. El inmueble que está detrás de mí, lo que era en su momento Sidral Mundet, fue testigo de todo este hecho lamentable. Actualmente así luce la avenida principal con lo que es la calle Abelardo L. Rodríguez. Es impresionante el paso del tiempo porque todavía se reflejan algunas huellas de aquel drenazo de 1991. Testimonio número 2. Mati Romero. Sí, yo en ese entonces estaba yo en la escuela, porque iba yo en la mañana, y estábamos en clase, yo iba en 5º grado, mi hermano en 3º, cuando de repente se escuchó, ¿ves cómo se escucha cuando los carros de volteo, ahora sí, voltean su batea para tirar la piedra, no la grava ni la arena, la piedra que luego llevan por viaje para poner el cimiento? Pues así se escuchó, como si hubieran sido 2, 3 carros de volteo que dejaron caer ahí su material, pero así muy fuerte, se cimbró, pero pues no hicimos caso, porque el salón igual estaba hasta la orilla. Ves que pegaba el seguro, ves que esos son los últimos salones de hasta allá. Entonces cuando de repente en la ventana estaba mi hermano, él iba en 3º. Como siempre mi hermano me iba a buscar por X o por Z, ya todos, ay, tu hermano otra vez. Y la maestra, sal a ver qué quiere tu hermanito, me dice. Que salgo y nomás me decía, allá, es que allá. ¿Pero qué? Es que gente muerta, me decía. Es que allá, le digo, ¿pero qué hay? Y ya la maestra le llamó la atención, dije, a ver, ¿qué dice? Digo, no sé, dice que allá y que así, dice, ¿cómo? Cuando eso ya viene los demás maestros y empiezan a avisar que estábamos alzados a las aulas por lo que había sucedido y que no se iba a ir ningún alumno hasta que sus papás fueran por ellos. Y mi mamá era de las personas bien puntuales, bien organizadas y nunca nos dejó solos, pero en esa ocasión dice, ¿sabes qué? No me va a dar tiempo por ustedes, o sea, le costaba mucho abandonarnos, o sea, era una mamá de esas de antes que andaba atrás de ti, pero como pasaba la combi ahí de la 15, dice, pues les deja el pasaje porque tengo que ir a recoger a tu papá. Mi papá en ese entonces todavía veía un poquito, estaba construyendo una casa, lo que es el polideportivo, por ahí, por la huitachera. Entonces, le digo a mi hermano, pues sí, y nosotros sabíamos que no iba a ir mi mamá por nosotros. ¿Y tú qué? Pues fuimos los últimos que fueron a recoger a la escuela. O sea, te lo juro, nada más veíamos que entre el maestro de educación física y los demás maestros se organizaron para entregar a los niños. Y nos veía y nos decía, ¿y ustedes a qué horas? Y ustedes, le digo, es que mamá nos había dado dinero, a lo mejor ni saben. Pero fíjate que como Dios es grande, que mi mamá a esa hora, 20 para la 1, pasaba por ahí para ir a recogernos, porque mamá era de las señoras que llegaba bien antes a la hora de traernos y también a la hora de dejarnos. Entonces, Dios
fue enorme con nosotros. De haber ido mi mamá ese día por nosotros, te lo puedo asegurar que ya desde hace mucho no tuviéramos a nuestra mami. Y ese día no sé qué se le complicó, que nos dicen, les voy a dar dinero para la combi, se viene, no, nos dio 1000 recomendaciones. Ya después dice que hasta después dice, estos niños no vienen. Cuando le fueron a avisar a las vecinas, dice, ¿ya fuiste por tus hijos? Dice, no, es que se van a venir en la combi. No, ¿qué combi? Ya ni los van a dejar venir, fíjate que pasó esto. ¿Y cómo? Ya, su mamá se va con mi hermana, que mi hermana también tenía sus hijos en la escuela. Es que mi hermana era mayor, sus hijos casi llevan mi edad mía. Entonces, lo que fueron mis sobrinos, los 3, y mi hermano y yo fuimos los últimos. Entonces nos dicen que nos teníamos que salir por el lado del portón, no de la calzada de las Américas, sino del lado del portón de la callecita que está a un costado de donde entrábamos. Y justo ya se salieron todos por un hoyito del alambrado, porque hasta eso ya tenía candado, cuando yo era la última y se venía cayendo un poste. Pues del impacto, ves, ya estaba vencido y se estaba venciendo, pero justo cuando yo voy a pasar el alambrado para salirme, el poste viene para abajo y ya no sabía si salirme o meterme otra vez para la escuela. Digo, si me meto, si tira cables y si pegan el alambrado, ¿quién sabe dónde voy a parar? Entonces mi hermana me jala y corremos hacia el otro lado de la callecita, porque todavía no estaba pavimentada. Pero sí, todo muy feo. Ya dimos vuelta por la Cuauhtémoc y vinimos a salir a la Morelos, lo que era antes Magilosa. Y sí, porque nosotros vivíamos, bueno, yo estuve de mamá, ya crecí sobre la Cortes Gil. Entonces era fuerza nuestro camino por ahí. Obvio dimos vuelta porque pues ya no nos dejaban pasar, pero sí nos tocó ver que un brazo tirado por ahí, que todavía no estaba bien cubierto, muchos nailos azules tapando los cadáveres, todo tirado del sorbo, la harina creo que llevaba, cemento y todo eso lo guardaron en lo que era la bodega del azúcar que nosotros le decíamos aquí en San Nicolás. Pasando el parque está un callejoncito, donde está la Granja Esperanza, está un callejoncito. En esa bodega era, que le decían muy famosa, bodega del azúcar, que había antes era una bodega de azúcar. Cabe la redundancia que mi papá hizo esa bodega y mi papá era maestro albañil y ahí durante no sé qué, 1 mes, 2 meses guardaron lo que es cemento, sorgo, soya que llevaba el tren y pasaba y olía feo de que pues, se contaminó con los cuerpos y todo eso. Mi papá, en paz descanse, porque mi papá ya murió, él estaba trabajando ahí en el polideportivo, casi a la altura del polideportivo y construyendo esa casa. Dice que estaba tomando agua cuando de repente escuchó como un viento, pero así feo, y divisó para el cerro. Y dice mi hermano, ¿qué es eso que viene allá? Viene sacando hasta polvo. Pues era el tren que ya no traía freno. Entonces mi papá dice, ese tren va a ir a parar a la curva que está cerca de la escuela de mis hijos, porque casi como va, ahorita viene casi directo, pero a donde haga curva, ahí se va a descarrilar. Y dicho y hecho. Y dice que estaban hasta ahí y escucharon el estruendo, imagínate, escucharon el estruendo de cuando el tren se descarriló, pues el último vagón fue a dar casi hasta el salón de primero de Liberación. Hasta ahí fue a dar, gracias y a Dios, y fue muy grande, porque no sé que lo detuvo algún carro, pero el último vagón o el primer vagón, yo digo que el último, porque a la hora de la inercia de descarrilarse, pues aventó el último o el penúltimo, pues llegó hasta ahí, hasta lo que es el semáforo de la escuela. Antes no se metió para la escuela, pero sí hubo mucho miedo, y estaban unos niños, pero sí nos tocó ver de una mano ahí nada más, y pues sí, varias noches como que de tanto que hablaban y de que tú habías visto, soñabas y parecías que veías las cosas, y peor cuando es uno niño muy miedoso. Y ay no, mi hermano sí tuvo consecuencias ahí, porque no podía dormir en las noches y se ponía a llorar, y que no puedo dormir, y que no puedo dormir, y mi mamá pensaba, es que cenas mucho. No,
era consecuencia de todo eso que vio, porque él le tocó el susto más de cerca. Él iba en tercero, también su salón estaba dentro de los primeros, en la segunda fila, digamos, y pues lo escuchó más fuerte. Entonces sí, fue algo traumático. Me acuerdo, te digo perfectamente, que fuimos los últimos que fueron a recoger, después de que mi madre ha sido bien puntual, pero pues que iba a saber. Me acuerdo que ya que llegamos a la casa, mi mamá todavía, vamos a dejarle de comer a tu papá, y ya es bien tarde, ya ahí nos ve sobre la calle Victoria de San Nicolás, la que salía al campo de golf, toda esa llena de carros que por ahí los desviaron. Y me acuerdo que mi mamá iba adelante y yo iba atrás, iba comiendo mi torta porque mamá me había dado para el susto. Entonces todo el camino me acuerdo que ya no sabía si estar asustada, si cuidarme de los carros porque eran un montón. Pero sí me acuerdo que llevaba yo, siempre me cargaba el agua a mi mamá de su época, y ya llevaba yo mi agua y mi torta comiendo, y mi mamá, cómetela toda. Ay, no. Para ya no traer frenos, quién sabe desde dónde, y como era de bajada, al escucharlo a mi papá, ahí, o sea, que era como un ventarrón que chiflaba, pero de la fuerza que traía, cómo bien que lo vio, pero dice que lo vio todavía, me imagino que por el rastro, algo así, pero dice que venía como bala, ahora sí, y dice, sí, y entonces luego se imaginó, ese ya no lleva frenos, y cuando escucharon los demás y luego las noticias, no, pues sí, tenía razón, pero sí fue una experiencia luego feia, donde por varios días estuvo cerrado porque estaban limpiando, pero después te digo, el olor era penetrante, era pues, de muerte, era de muchas cosas, y al principio cuando ya reabrieron y todo, hay varios testimonios de taxistas principalmente que luego les hacían la parada en esa área de la José García Crespo, y que hasta estas personas o chicas muy guapas y eso, y al poco rato veían por el retrovisor y ya no iba nadie. ¿Te imaginas? Incluso un señor hasta murió de eso, del susto. El tren 9131 entró a Tehuacán. A la altura de Peñafiel es donde se dieron cuenta que ya no tenía frenos. Y a pesar de que ya no tenía frenos, la mayor tragedia se vivió en Avenida de las Américas, a un costado de la Escuela Liberación. Ahí se vio mucho, pero mucho la tragedia, donde alcanzó el tren a varias vidas. Y aquí tenemos más testimonios. Testimonio número 3. Luis Santamaría Amayo. Pues fíjate que la situación del trenazo tiene que ver obviamente con que pues en esos ayeres pues no teníamos la tecnología que actualmente tenemos, redes sociales, internet y todo eso, que de alguna manera nos ayudaba a divulgar de forma rápida de las situaciones de emergencia, ¿no? La situación fue que pues en el caso en particular yo andaba haciendo algunas actividades cerca del municipio de Tehuacán, no precisamente en Tehuacán, yo andaba haciendo unas actividades por lo que es Altepec y Ajalpan. Nos avisan que había habido un accidente muy fuerte en la ciudad. Se trataba de un tren que se había descarrilado, pero decían las versiones de esos ayeres que se había accidentado en el centro de la ciudad, ¿no? Entonces, cuando hablaban del centro de la ciudad, como que no ubicábamos así bien, y nos proyectamos hacia lo que es Independencia, ¿no? Creíamos que era ahí en Independencia Poniente y Fierro en Acosari, ¿no? Entonces, como te lo comentaba, no había redes sociales, no había nada de eso del WhatsApp y que de rapidísimo te enteraban, ¿no? Pues ya conforme iba pasando el tiempo y tratar de investigar a través de la banda civil, el famosísimo la radiofrecuencia de la banda civil, pues empezaron a escucharse los llamados de auxilio por parte de la banda civil, de las agrupaciones que ocupaban ese tipo de bandas, de lo que estaba sucediendo en Tehuacán. Y fue como en ese momento tu servidor y un compañero de trabajo de aquel trabajo que yo tenía en el anterior, empezamos a pedir un raya, a venirnos,
y justo cuando veníamos ahí yo recuerdo que fue ahí en Jalpa, en la salida de Coculco, venía pasando una unidad de la Comisión Nacional de Emergencia, delegación a Jalpa, y bueno, pues le hicimos señas, nos reconoció y nos subió y nos venimos rápidamente hacia Tehuacán a colaborar con la situación de la emergencia, ¿no? La verdad es que sí fue una situación muy, muy, muy canija. O sea, lo veo así como una situación que Tehuacán no estaba preparada para ese tipo de situaciones de emergencia, ¿no? Y bueno, pues encontramos, pues, la escena que yo te puedo describir es que encontramos vagones acostados, la locomotora que estaba prácticamente incrustada o pegada a la barda perimetral de las oficinas del comisario general de San Nicolás Tequicinclán, y era una situación así como de película, ¿no? O sea, ver polvo, ver gente, ver cemento, ver trigo, ver infinidad de situaciones, ver cuerpos lamentablemente mutilados, ver un microbús de la ruta Miahuatlán que se había sido impactado también por parte de uno de los, no recuerdo si fue por la locomotora o si fue por uno de los vagones al momento de descarrilarse. Fue una escena dantesca y obviamente sí muy triste de lo que estábamos viendo en ese momento. Nosotros prácticamente llegamos solamente al rescate o a coadyuvar con el rescate ya de los cuerpos, de los cadáveres que se encontraban, que se hablaba mucho de que se encontraban debajo de los vagones. Todavía encontramos 2 o unos 3 heridos todavía que ayudamos todavía a subirlos a camillas del Seguro Social, porque recuerdo que el Seguro Social o el área de urgencias, el área de Seguro Social sacó las camillas que en ocasiones vemos ahí nosotros en los pasillos cuando vamos a un hospital, las sacó. Entonces todavía logramos ahí como que ayudar a algunas personas a subir a las camillas llenas de cemento, de polvo, de producto que trae el tren. Las logramos subir rápidamente a las camillas, y obviamente para que fueran trasladados por mismo personal y enfermeras y camilleros del Seguro Social, para que obviamente se fueran trasladados hacia los diferentes nosocomios o fueran acompañados a las ambulancias. Después ya nosotros nos quedamos ahí, pues obviamente todo el día, después de esto, a tratar de ayudar ahí con la recuperación de los cuerpos conforme nos fueran pidiendo, obviamente en este caso, en ese momento, la agencia del Ministerio Público. Y déjame decirte que era un caos, fue un caos, se veían muchos cuerpos mutilados, irreconocibles, y bueno, pues esto afectó mucho la situación de Tehuacán. Fue una noticia nacional, y no mal recuerdo internacional, del evento ¿cómo se llama? Del accidente del tren, o del trenazo del 19 de noviembre. Sí, venía, el tren era largo, si no mal recuerdo, llegaba aproximadamente hasta la calle Portes Gil. Es más o menos a la altura de lo que es vamos a llamarlo así, la esquina que hace donde está el semáforo, no recuerdo cuál es la calle, donde está el semáforo que hace esquina con la Avenida de las Américas y la esquina de la Escuela Liberación. Si bien si ubicas, está la pared de las oficinas del comisario Giral. Desde ahí había unos trenes, bueno, ahí había una locomotora, si no mal recuerdo, y de ahí empezabas a contar hasta Portes Gil, y yo creo que un poquito más adelante, yo creo que a la Calzada de las Palmas, si no mal recuerdo. La verdad es que la situación de lo que estamos platicando, nosotros, o tus servidores, junto con otras personas, nos concentramos al verdadero punto rojo. El punto rojo, donde hubo la mayor situación de víctimas, el punto rojo estaba concentrado precisamente en esa esquina que yo te llamo, que es Abelardo Rodríguez, ya me acordé, la esquina Abelardo Rodríguez y Calzada de las Américas. Ese era el punto rojo, junto con la parte de Héroe Nacosari, donde actualmente está una farmacia muy conocida, y lo que es también donde pusieron el monumento.
Ahí esa era la zona de alguna manera de emergencia como tal. Y obviamente el tren queda volcado hacia lo que es Calzada de las Américas, pero también algunos vagones por el proceso del impacto hacen que se descarrilen hacia lo que es Avenida Héroe de Nacosari. Entonces por eso se ve muy corto, ¿no? Dices, oye, pero se supone que era un tren largo, efectivamente era un tren largo, pero la misma situación, la misma sinergia que tuvo esta actividad hizo que los vagones, cuando se fueron volcando y se fueron descarrilando, hizo obviamente que un tipo de como de acordeón, vamos a llamarlo así, que provocó que unos vagones junto con la locomotora volcara hacia el lado de la Avenida de las Américas y otra parte de los vagones quedaba volcada hacia la parte de lo que se va en Nacosari. Por eso es que es como que se redujo en este caso el ¿cómo se llama? El tiro del tren como tal, ¿no? Porque si era un tren, si no mal recuerdo, largo, porque venía de cargado, insisto, de cemento, sorgo y demás, ¿no? Ese era el punto crítico, exactamente ese es el punto crítico en donde fuimos a encontrar el mayor número de víctimas mortales y yo también en la zona de los heridos que quedaron básicamente del microbús y de algunos vehículos que por ahí también estaban esperando el rojo del semáforo. O el verde, perdón, más bien dicho, estaban esperando el verde del semáforo para poder continuar la marcha sobre Avenida de las Américas y obviamente hacia la comunidad de Miahuatlán, que en este caso del microbús de Miahuatlán que fue impactado. Sí, de hecho, es un poquito difícil de explicar, pero la curva viene una recta sobre lo que es viéndolo hacia el norte del costado derecho, venía una recta de línea férrea y daba una vuelta, una curva para entrar a lo que ahorita tenemos como el camellón o el área verde de la calle Héroe de Nacosari. Ahí pasaba prácticamente, daba la curva y ahí pasaba la vía hacia lo que es la estación de ferrocarriles. Entonces había una curva, pues yo creo que de unos, ¿qué será? Posiblemente de unos 45 o 90 grados posiblemente. Que esto provoca que obviamente por el exceso de velocidad con el que traía la locomotora, pues evidentemente todo ahí fue la salida de la locomotora como tal, que fue la que se llega a impactar básicamente a la calle a la barra perimetral del comisariado de Gidal. Vienen los demás vagones, pero unos, al momento de los impactos con el de adelante, se empiezan a desviar tanto a Avenida de las Américas como a Héroe de Nacosari. Entonces el microbús estaba del lado derecho, recuerdo que estaba del lado derecho, prácticamente ya pasando el semáforo, donde fue impactado por la locomotora. Fue una situación bastante dantesca, la verdad, para esa época, para nuestra ciudad, que tú sabes que es una ciudad, era una ciudad muy muy tranquila. Fue una situación que desafortunadamente pues nos tocó vivir, le tocó vivir a esta generación, a mi generación, a los tehuacanenses, y bueno, pues se vio obviamente también reflejado en ese momento el compromiso como ciudadanos y compromiso como tehuacaneros del apoyo a la gente que había sufrido esta situación, ¿no? Que les tocó estar en el día, lugar y hora equivocada, ¿no? En el momento de que se descarrile el tren, ¿no? La mayor preocupación, es más, déjame te digo, ahorita recordando, decían cuando antes de que nos lleváramos, había insisto, no teníamos esa comunicación que ahora tenemos de las redes sociales y los WhatsApp, todo eso, pero se hablaba mucho de que el tren había ido a impactarse hacia la escuela Benavente, donde ahí hay un jardín de niños y la primaria. Se argumentaba mucho, se llegó a argumentar mucho que el tren se había impactado y era a la hora más o menos de la salida de los chiquillos del jardín de niños, ¿no? Yo tengo amigos conocidos que
trabajaban obviamente o que se encontraban en sus trabajos, que les hablaron por teléfono que había habido un accidente y que el accidente se había descarrilado el tren y que había entrado a las instalaciones del Colegio Benavente de ahí de Tehuacán. Entonces fue un caos verdadero. Veías a papás, a mamás de los niños de esa escuela preocupados. Después decían que también había entrado a la Escuela Liberación. Era un caos, definitivamente era un caos. Había mucha gente, gente preocupada, gente llorando, gente gritando, gente buscando a familiares. Una situación que créeme que es difícilmente en lo particular, en lo personal se me va a olvidar. Ahí en Abelardo L. Rodríguez y Avenida de las Américas exactamente está en la esquina, o en la esquina está una bodega, que es la bodega precisamente de Ciudad Lumbret. Fíjate que hay un dato curioso, ahí adentro se encontró, si no mal recuerdo, pues voy a llamarle así porque yo no conozco los nombres técnicos de las piezas mecánicas de los trenes, pero se llegó a encontrar ahí adentro ¿qué le podemos decir? Un resorte, de esos resortes que traen las llantas del tren, ahí se encontró adentro de ese terreno, de esa bodega, se encontró un resorte, y esos resortes, si no mal recuerdo, miden aproximadamente como unos 60, unos 50 de altura, y lo que pesan. Entonces imagínate el impacto o la fuerza, más bien dicho, que tuvo el impacto para que ese resorte saliera desprendido de una de las llantas de la locomotora o de los vagones, para que haya ido volando literalmente, y que haya tenido la suerte de que haya caído en el patio de la bodega de Ciudad Lumbret sin causarle daño a nadie, Sí, ahí encontramos eso, ¿no? Entonces, también ruedas de tren esparcidas por la zona de la Avenida de las Américas, donde creo que antes era una discoteca, era una discoteca, si no mal recuerdo, que se llamaba si no mal recuerdo, ahí en esa zona también se llegaron a encontrar, también lamentablemente, cuerpos, ¿no? De gente que, insisto, estuvo en el lugar y en el momento no adecuado. Sí, fíjate que pues en la noche se vio, en el transcurso de la tarde-noche se vio la solidaridad de la gente, de los empresarios grulleros, vamos a llamarlo así, de los empresarios que tenían sus dudas, desde don Tomás García, de la gente de las grúas del japonés, que con las grúas que en ese momento se tenían, con las que se contaban en Tehuacán, trataban de alguna manera, haciendo su mejor esfuerzo, tratar de levantar algunos vagones para ver o para extraer algunos cuerpos que habían quedado pues obviamente debajo de estos vagones. Oye, te voy a dar la imagen era de 3-4 grúas formadas sobre Avenida de Nacosari, formadas de tal forma, valga la redundancia, que con los cables de acero que traen para hacer las maniobras de levantamiento, formadas tratando de levantar los vagones. Déjame decirte que la visión que te puedo compartir, que yo recuerdo, era que no se levantaban los vagones, lo que se levantaban eran las grúas. Tú veías a las grúas levantadas en lugar de que los vagones se pudieran levantar. Imagínate el peso, el tonelaje. Obviamente tiene que ver también la situación de que también venían cargados, etcétera, etcétera. Entonces, créeme que fue una situación. Llegó la noche, pues se siguió de alguna manera moviendo el sorgo, moviendo el cemento, haciendo las maniobras, porque bueno, pues dadas las circunstancias de la hora, de acuerdo a algunos testigos, es que yo cuando Mero hizo la polvonera, yo vi como 5 personas que estaban paradas aquí y no están. Yo vi realmente las búsquedas ya empezaron a realizarse básicamente por versiones, ¿no? De lo que algún testigo decía haber visto en su momento en el momento del impacto, ¿no? Pero pues sí fue todavía un rato de búsqueda. Creo, si no mal recuerdo, todavía fueron 2 días más, 3, si no mal recuerdo, de remover el producto, el sorgo, el cemento, para de alguna manera ya descartar que hubiese
ahí una situación de que estuvieran cuerpos todavía enterrados o debajo de las capas de las toneladas de alimento y de cemento y obviamente de los mismos vagones, ¿no? Fíjate que después de lo que es la situación del 91, bueno, del trenazo que sí, del 91, si no me recuerdo, después de esto fue una de mis primeras actividades como rescatista, fíjate, no de las primeras, sí de las primeras a grande escala, o a la escala que se presentó en ese momento en la ciudad. La verdad es que después de ello, yo estuve junto con otros compañeros, estuvimos todavía el día del accidente y un día más completo. Es decir, yo creo que nosotros estuvimos aproximadamente entre unas 36 horas, 48 horas, 2 días máximo. Después de ello, pues nosotros ya, también nosotros, la mayoría de la gente en ese entonces, tanto de Cruz Roja, Comisión Nacional de Emergencia, Cruz Ámbar y todos los grupos de auxilio voluntarios que se encontraban en la ciudad de Tehuacán, eran formados precisamente con ellos, ¿no? Por personas que teníamos nuestros trabajos, pero que prestábamos un servicio voluntario en esas instituciones que te acabo de mencionar, y pues bueno, pero sin descuidar en nuestros trabajos y lo hacíamos en los tiempos libres. Yo recuerdo que estuvimos todavía como 2 días máximo, y después de esos 2 días, en definitiva, pues ya no regresé yo al lugar, porque ya era materia de especialistas, ya era materia inclusive estuvo coordinado por el ejército. Entonces ya no fue como que, o sea, ya la misión principal, el objetivo principal, que era ayudar en el momento y el tiempo que se tuviera que ayudar, lo hicimos. Y pues yo de alguna manera pues yo me repartí a mi trabajo, continué con mis actividades normales y bueno, pues en relación a lo que pasó después, el mismo trabajo, cuando yo trabajaba, las empresas que yo trabajaba me hacían viajar mucho. Entonces yo dejé la ciudad de Tehuacán más o menos como al 5º o 6º día del accidente, y pues ya después venía, tuve que trasladarme a otra ciudad precisamente por la situación del trabajo, y ya empecé a escuchar precisamente eso que tú comentas, ¿no? Que las manifestaciones, las protestas, recuerdo inclusive, creo que leía en los periódicos de aquel entonces que hacían paros, algunas familias hacían paros para que se quitaran las vías de esa zona. Creo que la sociedad se sumó a esa exigencia que se le pedía a las autoridades de aquellos entonces, para precisamente pues quitar las vías, ¿no? O sea, evitar que la vía pasara por un área tan céntrica ya, porque ahora ya es céntrico esta zona, y si estuviera las vías ahorita, imagínate, sería también céntrico, pero veía yo que familias con niños se paraban en las vías y bloquearon Independencia Oriente, ahí en el paso de la gasolinera Tehuacán, hasta que lograron obviamente a través de un convenio el retiro de las vías que venían precisamente de la zona de Miahuatlán, lo que es Peñafiel, Avenida Peñafiel, parte del entronque de Miahuatlán, lo que ahora conocemos como la calle de Benacosari, que luego entroncaba precisamente a la zona de la Independencia. O sea, eso fue algo como que de reconocerse de la sociedad de aquel entonces, de los grupos de ciudadanos que se formaron para eso. Yo ya no tuve como que tanta percepción de aquello, porque insisto, por motivos de trabajo yo tuve que ya salir de la ciudad para continuar mis actividades laborales fuera de la misma, y esto pues obviamente solamente me enteraba a través de los medios de comunicación de aquel entonces qué era lo que iba pasando, ¿no? Manifestaciones, protestas arriba de la vía, sobre la vía, de familias, niños que exigían que las vías del ferrocarril de esa zona se tendrían que quitar. Hay muy pocas personas, que tuvimos, quiero decirlo sin ánimo de que sea una situación de controversia, ¿no? Pero que tuvimos la oportunidad de ayudar a nuestros hermanos tehuacanenses en una situación de desgracia como lo que pasó el 19 de noviembre de 1991. Tehuacán no estaba preparado para eso, no había protección civil,
no había tecnología como la que ahora tenemos de difusión de noticias y demás. No había los elementos necesarios para cubrir una emergencia, ni los habrá al final del día, porque el comportamiento de las emergencias es muy caprichoso y en ocasiones no alcanza ni el recurso humano ni el material para enfrentar situaciones de emergencia, pues que de alguna manera, por ponerle algún término, se desencadenan como catastróficas, ¿no? Pero fue la oportunidad de ayudar, la oportunidad de servir, y de alguna manera que pues siempre me he distinguido y me ha ayudado, me ha gustado pero mucho el servicio voluntario, ¿no? Y por eso es que en esa ocasión tuvimos la oportunidad de hacerlo, y lo seguimos haciendo, porque al final del día es parte de lo que llevas dentro de tu ser, dentro de esa forma de vida que tenemos, ¿no? A todos ellos les damos las gracias por participar en este video con material exclusivo. La chicatana y sus compañeros, en tanto despertaban de su conmoción, caminaban por la carretera a Coayucatepec. Fueron informados de la desgracia hacia la ciudad de Tehuacán. Se giró una orden de aprehensión contra la chicatana, en lo que él mismo llamaría la peor injusticia en medio del calvario que sufrió ese día, pues se manifestaría la negligencia de las autoridades de la empresa ferroviaria. Ahora solo queda el recuerdo para quienes presenciamos los resultados de este semejante catástrofe. En el lugar hay un pequeño monumento a las víctimas de uno de los peores desastres recientes en la historia de nuestra ciudad. ¿Y tú, dónde estabas cuando ocurrió el trenazo de Tehuacán? Han pasado 29 años. Este capítulo lo hacemos dedicado a esas personas que lamentablemente fallecieron aquel 19 de noviembre de 1991. Gracias a Mafer Carrera en dirección de cámaras, César Hernández, por supuesto, en este capítulo número 6 de las historias de la flaca por el flaco. Espero que les haya gustado y pendientes del 7º capítulo. Hasta la próxima.